Alumna Rosa, ¿estás ahí? Sí, profesora. Hola, buenos días. Ya no te entendí muy bien. ¿Cuál es tu situación? Entendí algo así que eres recursadora. Sí, estoy recursando. ¿También el laboratorio lo reprobaste? No, saqué 8. Ah, ¿quién te dio? El profesor Alcibes, Jonathan Fragoso y el profesor Caballero. Pero tú estás segura que sacaste 8. ¿No te Sí, firmaron algún papel o algo? no. No seas malita. O sea, tú sabes ya que sacaste 8. Sí voy a necesitar que alguno de tus profesores, bueno, me mande, pues un correo o algo donde confirme. O sea, puede ser la carta, ya ves que viene una carta atrás del manual, o si no, nada más que me escriba el profesor, alguno de los profesores, para confirmar que efectivamente sacaste 8, porque si, porque bueno, como ya sacaste 8, ya no es necesario que curses el laboratorio. Sí. O sea, nada más tendrías que cursar la teoría y yo al final, pues voy a tomar en cuenta tu calificación de 8. ¿Sí? También los alumnos a Jordi y a José Andrés, ¿ya están ahí conectados? Sí, maestra, buenos días. Buenos días, ya confirmé su calificación, efectivamente aprobaron el laboratorio, entonces ya nada más, bueno, es importante que entren a las clases de teoría, obviamente, al laboratorio no, pero recuerden, jóvenes, que luego los martes, hoy no tocó laboratorio, pero hay martes que, bueno, ya ven que los martes es laboratorio, pero luego terminamos antes el laboratorio y les doy teoría. Entonces sí les voy a pedir el favor que como ustedes no entran, no es necesario que entren al Zoom del laboratorio, sí estén pendientes de cuando les ponga el mensaje en el Classroom. La clase de teoría va a empezar a tal hora, ¿sí? Porque sí es importante que pues entren obvio a la clase de teoría. ¿Sí queda claro? ¿Eso lo publicaría en el Classroom de laboratorio o de teoría? No, en el de teoría. Ah, ok. A ustedes no los voy a anexar en el Classroom del laboratorio, porque pues no, ¿cómo se llama? No es necesario porque ya lo aprobaron. Pero en el Classroom de teoría, por ejemplo, dentro de 8 días tenemos una revisión vamos a revisar, dentro de 8 días nos toca un laboratorio, ¿no? Entonces, dentro de 8 días, después del seminario, ¿sí? De nuestra sesión de laboratorio, ya que termine, voy a poner ahí, clase de teoría empieza, no sé, a tal hora, ¿no? Y ya ustedes, por favor, se estén pendientes, ¿sí? Sí, Ok. profesor. Uh-huh. Bueno, entonces, muy bien, no sean malitos, ¿pueden prender su cámara, por favor?
Un segundo, por favor. ¿Pueden prender toda su cámara, por favor? Miguel. Jordi ya había prendido su cámara, pero no lo veo otra vez. Aquí ando. A ver, ahorita. Ah, ya. Es que a lo mejor es por el internet. Ok. Un segundo, por favor. Necesito que la prendan. José Andrés, Evelyn, Diana, Miguel, Mi cámara está Monse. prendida, prueba. ¿Están prendidas? Sí, la mía La también. mía también. Mm. Bueno, un segundo, por favor. Y bueno, no sean malitos a los niños que me están igual recursando. Insisto, por favor, que pidan los apuntes a sus compañeros, porque bueno, pues sí vamos un poquito ya avanzados, entonces sí es importante que pues que estudien, digo, y repito, ya sé que no es su culpa por entrar tarde, pero bueno, ¿cómo se llama? Pues sí es importante que pues pidan sus apuntes, ¿ok? Porque pues sí ya vamos avanzados. Ya vamos a terminar hoy la mitad de mi bloque. Todavía me falta otro pedazo, pero sí es importante que por favor pidan los apuntes. Bueno, ya si gustan pueden apagarla. Pero tenerla prendida como ustedes gusten, no hay problema. Ah, bueno, y voy a pasar lista nada más. Ay, vamos, ok. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, ok. Arredondo, Diana. Presente. Ok. Bárcenas, Itzel. Presente. Aguilar, Jordi. Presente. Carrillo, Garcés, José Andrés. Presente. Cetina González, Alan. Presente. Chena Elizondo, Miguel. Presente. Corona Hernández, Daira, Andrea. Presente. De la Rosa, Escobedo, Humberto. Presente. De la Rosa, Ornelas, Omar. Presente. Garibay, Abarca, Zuni. Presente. González, Medina, Rocío. Medina, Rocío, ¿no está? Ah, entró su manita, ok. Martínez López, Daniela. Ah. Méndez Solís, Evelyn. Presente. Rodríguez Bautista, Juan Carlos. Y, ay, me faltó aquí, ¿verdad? Nogues, Gutiérrez, Rosa Ángela. Presente. Ok, ¿alguien faltó que le pasara lista? Yo, Arellano Alberto. Antonel. A ver. Ah, sí, es que sí, perdón. Arellano Antonel. ¿Tú sí entraste desde el primer inicio? ¿Sí va? Sí, Sí, es que tenía aquí, me tapó la lista, no tenía bien abierta la lista. Ok. Bueno. Ok, jóvenes. Pues vamos a seguir, jóvenes. Estábamos viendo la clase pasada los movimientos de resonancia, ¿ok? Ahorita más adelante, obviamente, les voy a decir cuál es la importancia
de poder entender la resonancia. Ok, bueno, a sus compañera, siempre te vas a conectar con esa clave que te envié, ¿sí? ¿Ya te agregaste al Classroom, compañera? Ay, se me fue tu nombre. Rosa, sí, Rosa, profesora. Rosa. ¿Ya te agregaste al Classroom? Sí, Y bueno, con la clave que te envié, siempre te vas a conectar a mi clase de teoría. Después va a entrar el profesor Francisco Gil y él ya proporcionará una clave, pero mientras va a ser con mi clave, ¿sí? Que te envié. sí, está bien, profesora, gracias. Ok. Bueno, entonces, vimos las estructuras de resonancia, vimos de manera general cómo es que se mueven los electrones. Por favor, jóvenes, recuerden que los electrones que se van a mover, voy a borrar aquí, recuerden que los electrones que se van a mover son los electrones pi, los electrones que se encuentran en, ¿cómo se dice? En orbitales p puros. Ahora, vamos a ver entonces, bueno, esto salió de la deslocalización de electrones porque les comentaba yo que si nosotros tenemos bueno, estábamos viendo lo que es la teoría ácido-base y entonces, bueno, este es un ácido. Cuando se convierte en su base conjugada, bueno, lo voy a borrar. Cuando este ácido pierde el protón, para que lo vean bien, pierde el protón y se convierte en una base conjugada, esta base conjugada es una base débil a comparación de esta. ¿Sí? Bueno, recuerden, aquí, lo voy a poner arriba mejor el ácido. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, estábamos viendo que, bueno, tengo yo dos moléculas que tienen, pues sí, tienen cierto carácter ácido, ¿no? Entonces, este es el protón ácido y este es el protón más ácido, ¿ok? Cuando esta molécula pierde su protón, se convierte en una base conjugada al igual que este, ¿ok? Y otra cosa muy importante, jóvenes, sí, bueno, ¿sí? Por efecto electroatractor del grupo carbonilo es un ácido más fuerte que porque aquí el hidrógeno pues solamente siente el efecto electroatractor de este oxígeno, ¿ok? Y pues lo siente de y del grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, cuando o sea, por lo tanto, va a ser un ácido más fuerte que, ¿no? Y recuerden que habíamos comentado, los ácidos fuertes dan lugar a bases más débiles, ¿ok? Entonces va a ser una base más débil porque proviene de un ácido fuerte. Y esta es una base fuerte porque proviene de un ácido débil, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿por qué o sea, no es que sea nada más así la reglita. Ya, permítanme tantito. Bueno, perdón, una disculpa. Entonces, decíamos que va a ser
una base débil, ¿ok? Entonces, jóvenes, vamos a ver, pero ¿por qué esta es una base débil? O sea, no nada más que sea así por la reglita, ¿no? O sea, si hay una razón. Resulta, jóvenes, que ¿sí? Jóvenes, pues está en resonancia, les decía yo, y esto hace que los electrones no estén tan disponibles, ¿ok? ¿Cómo es que se lleva a cabo la resonancia? Bueno, pues resulta, lo voy a poner con orbital esta parte, ¿sí? Aquí nosotros vemos que bueno, más bien así. Aquí tengo yo el par de electrones del doble enlace, ¿ok? Y entonces, estos electrones que están en el doble enlace se van a mover hacia este lado, ¿sí? Adquiriendo el oxígeno una carga negativa. Ahora, que está aquí, jóvenes, este oxígeno va a tender a mover estos electrones para compensar la carga positiva que quedaría de este lado. Así como nosotros lo estamos viendo, o sea, así, lo voy a poner ahorita de esta forma. Vemos que tiene un enlace sencillo, pero cuando este oxígeno o tenemos un átomo que tiene pares de electrones sin compartir y se encuentra enlazado a un carbono con doble enlace, puede meter su par de electrones, ¿sí? O sea, es que este oxígeno va a tener un promedio de hibridación entre una hibridación sp3 y una hibridación sp2. Repito, cuando tenemos un átomo que tiene pares de electrones sin compartir y se encuentra unido a un átomo de carbono que tiene orbital p puro, o sea, hibridación sp2, este átomo puede meter el par de electrones y entonces entrar en la resonancia para poder deslocalizar esos electrones. ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Repito, cuando un átomo tiene pares de electrones sin compartir y está enlazado, ¿sí? Porque, bueno, aquí nosotros vemos que jóvenes, tiene pues tiene enlace sencillo, pero como tiene pares de electrones, pero como está unido a un átomo que tiene doble enlace, o hibridación sp2, puede meter este par de electrones, y entrar en la resonancia, ¿sí? Recuerden entonces, siempre que los electrones que se van a mover son los que van a tener, ¿sí? Van a ser los electrones pi, los que tienen orbital, están en orbital sp puro, o bien átomos que tienen pares de electrones sin compartir y que están unidos a átomos que tienen doble enlace. ¿Sí, jóvenes, o no? Entonces, esta molécula, ¿sí? Les voy a poner aquí la resonancia de esta, ¿sí? A ver, la voy a desglosar bien. Voy a borrarlo de arriba. Bueno. Miren, entonces, esta les decía yo que es la base conjugada. Se mete aquí, deslocaliza acá, y fíjense cómo estoy haciendo el movimiento de electrones, ¿sí? Porque, bueno, recuerden que aquí todo es movimiento de electrones,
tanto en reacciones y como en estructuras de resonancia. Entonces, meto el par de electrones aquí y bueno, recuerden que voy a indicar las estructuras y Profesora, no sé si podría repetir lo último que dijo, es que no sé si fue mi lab o se trabó un poquito la señal. voy. Sí, que... ¿Qué dije? Bueno, que hace conjugada. Entonces, mete aquí su par de electrones. Bueno, y dije que pues tengan cuidado con las flechas, porque al igual que con las, ¿cómo se dice? Al igual que con las reacciones en estructuras de resonancia, también deben de tener cuidado. Estoy aquí moviendo, o sea, ¿qué se está moviendo al hacer las estructuras de resonancia? Pares de electrones. Por lo tanto, deben indicar el movimiento de pares de electrones. Pares de electrones, o sea, yo meto este par de electrones aquí, lo que tiene que indicar que lo tengo que sacar. Porque si yo no indico que lo saco, ¿sí? ¿Qué pasaría? Estaría metiendo este par de electrones aquí, y estaría ya dejando este carbono pentavalente, ¿sí? Entonces, si yo indico que meto aquí el par de electrones, tengo que indicar que también voy a mover este par de electrones para que no quede con exceso de enlaces, que ya saben que eso no es posible. Para las estructuras de resonancia, recuerden que se utiliza entre cada una que se hace una flecha con doble cabeza, ¿ok? Y bueno, ya cuando metí aquí el par de electrones, ¿sí? Fíjense acá, que este oxígeno pues quedaría o sea, como nada más metí uno, pues oxígeno le quedan 4 electrones, y acá ¿sí? Como le pasaron estos 2 electrones de aquí, entonces el oxígeno de allá tendría una carga negativa, repito, una carga negativa. Entonces, esos electrones están intercalando entre los dos oxígenos están intercalando de tal manera que no están fijos. Es por eso que esta es la base débil. ¿Por qué es una base débil, jóvenes? Por estructuras de resonancia, porque no es como, por ejemplo, en este caso. En este caso, esta estructura de resonancia, bueno, más bien, en este caso, esta molécula no tiene estructuras de resonancia porque ninguno de los dos átomos tiene enlaces pi ni orbital, obviamente, pues entonces tampoco orbitales p puros. Entonces, sus electrones aquí en el oxígeno se encuentran fijos, sus electrones aquí se encuentran fijos y es lo que lo hace una base más fuerte a comparación de esta. Y fíjense pues cómo todo checa, ¿no? O sea, esta proviene de un ácido fuerte, o sea, comparación de un alcohol, ¿sí? O sea, dijimos, este es mi ácido fuerte en comparación del alcohol. ¿Por qué? Por el efecto electrotractor del grupo carbonilo. Acá solamente pues tiene el efecto de un oxígeno. Ahora bien, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, este es el ácido fuerte, por lo que su base conjugada, si recuerden, los ácidos fuertes dan lugar a bases conjugadas débiles, pero decía yo que no nada más es que sea así como que, ya me aprendo la regla y ya, o sea, no, tiene un porqué. En este caso, cuando se convierte en una base, que es esta, vemos que sus electrones están en resonancia, no están fijos en un solo oxígeno, lo que lo convierte en una base débil. En cambio aquí dijimos que esta es un ácido débil, por lo tanto, cuando se convierte en una base, va a ser una base fuerte. ¿Y por qué es una base fuerte? Bueno, es una base fuerte porque pues estos electrones de acá no entran en resonancia porque pues este carbono no está bueno, más bien no tiene orbitales p puros. ¿Sí queda claro, jóvenes?
¿sí? Por ejemplo, voy a borrar. Ahí está el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, pues todos sabemos que es un ácido fuerte. Cuando pierde al protón y se convierte en una base conjugada, pues va a ser una base conjugada débil. ¿Por qué razón? Pues si ustedes se fijan, acuérdense, este tachecito indica el electrón del hidrógeno de acá. Entonces, pues obviamente estos electrones de acá van a entrar en resonancia y eso lo hace una débil, ¿sí? Entonces es por eso que, bueno, les digo, todo checa, ¿no? El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, ajá, pero al ver su, ¿cómo se dice? Su base conjugada, pues vemos que obviamente es una base conjugada débil. ¿Por qué va a ser una base conjugada débil? Porque obviamente estos electrones se encuentran en resonancia. ¿Sí, jóvenes? Entonces va a ser una base débil cuando los electrones estén en resonancia. Pues sí, exacto. Bueno, hay más, o sea, bueno, puedes también tú comparar otros factores, pero bueno, ahorita uno de los efectos importantes para determinar si un ácido es una base es una base débil, pues sí, es la resonancia. De hecho, luego hay alumnos que, por ejemplo, por cierto, alumnos, recuerden que si se desconecta, porque bueno, no tengo tiempo comprado en Zoom, pues se vuelven a conectar a la misma clase. Bueno, ¿qué estaba? Así, de hecho, les decía, hay alumnos que les preguntan, a ver, esta molécula y esta molécula, no, dime cuál es el ácido fuerte. Hay alumnos que les cuesta trabajo verlo en cuanto a acidez. Lo que ellos hacen luego es que transforman esos ácidos en su base conjugada y ya visualizan cuál va a ser el ácido. Ya de esa manera tratan ellos de visualizar cuál es la base más débil y de ahí ya contestan cuál sería el ácido fuerte, ¿sí? Entonces, pueden ustedes también aplicar de esa manera por si les cuesta a ustedes trabajo ver, ¿sí? Sí. Pero bueno, también acuérdense que ayer vimos un ejemplo voy a borrar. Vimos, me parece, que este ejemplo, otra vez, el ácido acético comparado con este. ¿Sí? El ácido 2-fluoracético, ajá. Bueno, obviamente, ¿qué mencionamos? Mencionamos que, bueno, aquí este es el protonácido, el flúor está jalando densidad electrónica hacia él y acá pues no tiene grupo flúor, ¿no? Entonces, bueno, como en esta parte son igual, entonces hay algo que los hace, que va a ser más fuerte a un ácido que otro. ¿Quién? Pues este efecto del grupo flúor. Entonces, va a ser un ácido fuerte, ajá. Y cuando se convierte en la base conjugada de tiene que ser una, perdón, acá lo voy a poner, luego escribo y no los dejo ver. Una base débil. ¿Sí? ¿Por qué es más débil? ¿Por qué va a ser más? Ay, lo volví a escribir como así, perdón. ¿Por qué va a ser más débil esta base que la de allá arriba? Bueno, pues dijimos que, bueno, las dos entran en resonancia, en eso, pues, pues las dos serían débiles, pero acá, en este caso, esta molécula tiene obviamente efecto de resonancia al igual que esta, pero además efecto electroatractor.
como el flúor está atrayendo a los electrones, ajá, pues eso hace, ¿sí?, que los electrones no estén tan disponibles. Recuerden, por favor, no se les olviden los conceptos. Una base es aquella que puede donar electrones, ¿sí? Y entre más disponibles estén los electrones, pues va a ser una base fuerte, ¿sí? Acá, pues no están tan disponibles estos electrones. ¿Por qué? Por el efecto del flúor. Obviamente la resonancia, pero aquí pues no puedo comparar mucho porque pues las dos tienen resonancia, pero como esta tiene flúor, ¿sí? Ahí está el efecto de resonancia y el efecto electroatractor del flúor, haciendo que este oxígeno no tenga tan disponibles sus electrones. ¿Sí, jóvenes? Y eso otra vez nos confirma que esta base débil proviene de un ácido fuerte, ¿sí? Y esta base, que es una base pues más fuerte en comparación de esta, proviene de un ácido más débil en comparación de este. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, maestra. Sí, Bueno, entonces, por favor, pues tengan mucho cuidado cuando hacen sus comparaciones, ¿ok? Bueno. Bueno, entonces, seguimos con las estructuras de resonancia. A ver, entonces, cuando yo les decía ayer que las estructuras de resonancia, ¿sí? Bueno, a ver, sí se los pongo así, ¿sí? Un grupo carbonilo, jóvenes, por favor, esto es importante. O sea, la resonancia va en sentido del átomo más electroatractor, ¿sí? Es decir, esto va a ir para acá. Ajá. Bueno, a ver, para que lo vean mejor, recuerden, aquí este carbono tiene un orbital P puro. Acá otro orbital P puro, con los cuales están traslapándose para formar el enlace pi. Acuérdense que es sigma, este es pi. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la estructura de resonancia? Decía yo que las estructuras de resonancia van, ¿cómo se llama? Quien jala la resonancia son los átomos más electroatractores. Cuando hablamos de átomos que no, bueno, que tienen la misma electronegatividad, pues da igual hacia dónde hagan el movimiento. Pero aquí no da igual. Aquí el oxígeno es el que va a atraer a los electrones, ¿sí? ¿Sí? Cuando el oxígeno atraiga los electrones, esto va a ir hacia acá, y entonces se va a quedar con los electrones, obviamente, del oxígeno. Y este carbono, pues le quitaron los electrones, va a tener carga positiva, va a tener carga positiva. ¿Sí? Entonces, el oxígeno de un grupo carbonilo atrae a los electrones. Por favor, no me hagan la resonancia al revés, que el carbono jala el doble enlace. No, eso estaría mal. ¿Ok? Bueno, ahora, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo así. ¿Sí? ¿Qué les dije? Bueno, cuando tenemos átomos que tienen pares de electrones sin compartir y están unidos a un átomo, ¿sí?
que tiene doble enlace, estos electrones entran en resonancia. Ajá. Entonces, ¿cómo entrarían? Pues, fíjense que ajá, va a jalar la densidad electrónica, ¿sí? Ahora, una vez que ya retira la densidad electrónica, a lo mejor, a lo mejor alguien me va a decir, maestra, pero no que el oxígeno es más electroatractor. Sí, pero mete acá, retira los electrones cuando el oxígeno tiene doble enlace. Cuando el oxígeno tiene enlace sencillo, los mete, siempre y cuando esté unido a un carbono que tiene doble enlace. Sí, porque ha habido gente que me quiere hacer la estructura de resonancia de esto. Porque luego les pongo, a ver, haz la estructura de resonancia de esto en el examen. Pues obviamente son preguntas así para ver si entendieron. ¿Quieren meterle aquí el par de electrones? No, a no le pueden meter el par de electrones porque este carbono no tiene orbitales p puros. Repito, este carbono no tiene orbitales p puros. Esta estructura no tiene estructura de resonancia. Solamente átomos que tienen pares de electrones sin compartir y que están unidos a carbonos que tienen dobles enlaces, meten los electrones. Y cuando el oxígeno tiene directamente el doble enlace, o también puede haber nitrógenos con dobles enlaces, entonces van a retirar la densidad electrónica, ¿sí? Entonces, por favor, apúntenlo bien eso, entiéndanlo bien. Si el oxígeno tiene pares el oxígeno tiene, siempre va a tener para sus pares de electrones, pero está unido a carbonos con doble enlace. Bueno, entonces, estábamos en que cuando el oxígeno tiene doble enlace, retira densidad electrónica, y cuando el oxígeno tiene enlace sencillo, pero está unido a un átomo de carbono que tiene doble enlace, mete densidad electrónica. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Recuerden, esto de aquí pues está mal, ¿no? O sea, no, así no sería la resonancia, ¿sí? Ahora, este de aquí va a meter densidad electrónica. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Como metió aquí el par de electrones, estos dos electrones son estos, ¿ok? Como el oxígeno está metiendo su par de electrones, que obviamente son de él, pues va a adquirir una carga positiva porque la compartición de electrones, pues no es, ¿cómo se dice? No es equitativa, pero ¿saben qué? Déjense los hago por partes, porque se los estoy poniendo directo y no, vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Va a retirar densidad electrónica, entonces, jóvenes, ¿sí? Fíjense bien que al retirar la densidad electrónica, este carbono CH2, estos electrones, pongan atención, estos electrones pasan hacia acá y quedaría una carga negativa acá. Por lo tanto, como a este carbono le quitaron sus dos electrones, tendría una carga positiva aquí. Y acá, así estaría. Ahora, ¿quién va a compensar esa densidad electrónica? Bueno, mi primera estructura de resonancia
fue esta, ¿sí? Y mi siguiente estructura de resonancia, o sea, esta es la una, después flechita con doble cabeza es esta, y después voy a poner otra flecha de doble cabeza porque voy a hacer otra estructura de resonancia. Entonces, este par de electrones lo voy a meter aquí, y entonces me quedaría lo siguiente, dejen bajo un poquito mi cámara, me quedaría carbono, aquí, pues retiró, y acá, pues el oxígeno metió los electrones. ¿Para qué los metió? Pues para compensar la carga positiva de y obviamente al meter los electrones, jóvenes, pues como al oxígeno, o sea, aquí la compartición de electrones no sería equitativa, entonces aquí quedaría carga positiva, porque el oxígeno mete sus dos pares de electrones. Entonces, así quedaría. ¿Sí, jóvenes, o no? Sí. Inicialmente Bueno. el carbono de la esquina no le pasa nada, ¿verdad? ¿A este? No, bueno, al de al lado. No tiene carga negativa, ¿no? Pues, pero le hace falta un hidrógeno, ¿no? Ah, bueno, sí, me comí un hidrógeno, jeje, perdón. Sí, exactamente, porque si no, pues sí quedaría deficiente, ¿no? ¿Sí? Doble Sí. deficiente quedaría si no le pongo el hidrógeno. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, voy a borrar esta parte para ver más ejemplos. Yo, por ejemplo, voy a tener esto. No, me voy a operar. Pene. Es que no es el que quería. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ¿cómo harían la estructura de resonancia de esta molécula? ¿Sí? Entonces, tenemos que fijarnos, ¿sí? Bueno, antes, fíjense que algo que no les he comentado, cuando en una molécula tenemos alternancia de dobles enlaces, es decir, que vaya, doble sencillo y así sucesivamente, se le llama sistema conjugado. Y eso, jóvenes, le da estabilidad a las moléculas. ¿Qué quiere decir que le da estabilidad? Como la carga de electrones se está compartiendo en diferentes átomos, pues esa carga, pues no, o sea, ¿cómo decirlo? Es cuando, por ejemplo, ustedes están, no sé, sentados en círculo y tienen que pasar una pelotita que está muy pesada. Entonces esa pelotita que está pesada, pues la van compartiendo de manera, por ejemplo, cíclica. Pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, para ser más específica, el benceno. El benceno tenemos un sistema conjugado, doble, sencillo, doble, sencillo, doble. Entonces, lo que sucede es que la carga de electrones la están soportando átomos de diferente, le están soportando átomos de manera cíclica. Entonces, eso hace, jóvenes, que le dé estabilidad a la molécula. Ahora sí, les decía que es, por ejemplo, cuando ustedes se sientan de manera circular y tienen ustedes que pasar una pelotita que está muy pesada, pues eso, ¿sí?
o sea, es mejor que la compartan así de manera circular, porque si, por ejemplo, o sea, el peso no cae solamente en una molécula. Ahora, cuando tenemos moléculas cíclicas, perdón, moléculas que no son cíclicas, fíjense, doble, sencillo, doble. O sea, esta molécula es estable, ¿sí? Pero no va a ser tan estable como la molécula de benceno. ¿Por qué? Bueno, es estable en el sentido de que toda la carga, ¿sí? Pues los electrones, pues se los van a estar pasando, pero va a llegar un momento en que la carga la va a soportar al final de cuentas un solo átomo al hacer la estructura de resonancia. Ajá. Entonces, los sistemas conjugados, jóvenes, les da estabilidad a las moléculas de manera general, porque al final de cuentas la carga de electrones pues se la están pasando entre los átomos, pero es más estable si hay una alternancia de electrones y todavía parte cíclica. ¿Por qué? Porque la compartición de electrones pues ahora sí que va en ciclo. En cambio aquí llega un momento, ¿sí? En que la carga la soportaría pues solamente este átomo. A lo mejor alguien me va a decir, pero ¿la puede regresar la carga? Sí, la puede regresar, pero en cambio, o sea, se la puede regresar nada más a un átomo. En cambio aquí, jóvenes, pues se la puede regresar a un átomo o al otro átomo, lo que le da mayor estabilidad. Esto es muy importante, va a ser muy importante, jóvenes, cuando ustedes vean, me parece que es el último tema de sustitución electrofílica aromática. Les comento nada más que los anillos de benceno, ¿sí? Llevan a cabo reacciones de sustitución. ¿Por qué? Porque las reacciones de sustitución hacen que no pierda la molécula la estabilidad. Ya lo verán porque no me quiero meter mucho en rollos porque pues lo van a ver con el profesor. Pero el hecho de que una molécula tenga enlaces conjugados le da estabilidad porque la carga negativa, o este soporte de electrones, pues es compartido entre diferentes átomos, ¿sí? Ok. Y si es cíclico, pues aún aumenta la estabilidad, ¿ok? Bueno, ahora, voy a borrar esto y vamos a ver o analizar dónde llevaríamos a cabo la estructura. Si les digo, haz la estructura de resonancia de esta molécula. Pues este carbono tiene doble enlace, este también, por lo tanto, tiene orbital P puro, orbital P puro, orbital P puro, orbital P puro y orbital P puro. Si ustedes se fijan, aquí es donde existe la alternancia. Enlace sencillo, doble, sencillo, doble. Acá, jóvenes, ¿sí? Hay un doble enlace, pero acá yo tengo sencillo y sencillo. Entonces, estos pares de electrones van a estar, ¿cómo decirlo?, aislado de estos otros, de la resonancia de esto. O sea, lo que les trato de decir es que esta molécula va a tener doble resonancia, por decirlo así, por acá y por acá. Se los digo porque, jóvenes, muchas veces, muchas veces, no, pero aquí, permítanme, es que sí, sí tendría así, perdón, lo puse mal. Acá. Vamos a sacarlo de las resonancias. Lo que quiero que vean es que, sí, porque aquí sí, ahorita lo hacemos con esa. Sí, porque tendríamos aquí dobles. No, sí, está bien, porque aquí es sencillo, sencillo. Sí, es que estaba, no me hagan caso, es que aquí vi mal. Sí, estaba bien, perdón. Sí, porque aquí tengo sencillo y sencillo, ¿sí? Es que ya lo estaba viendo aquí alternado, pero obvio no. ¿Sí? Entonces, esta molécula, jóvenes, va a tener dos caminos de resonancia, por los cuales, pues, tenemos que hacer los dos. ¿Sí? Voy a hacer primero esta parte que va a ser con azul, ¿sí? La más sencilla. La estructura de resonancia de aquí, pues, va a ser que yo voy a mover este par de electrones hacia acá, ¿sí? Aquí, fíjense, hay enlace sencillo y enlace sencillo.
yo no puedo meter aquí este par de electrones. Este par de electrones no lo voy a meter acá, ni lo voy a meter acá, porque fíjense, jóvenes, porque en esto se equivocan mucho en los exámenes. Este carbono tiene hibridación sp3, no tiene orbital p puro, ni tampoco este. Entonces, nada más, si quien tiene orbital p puro, son estos dos, ¿sí? Bueno, y los de arriba. Pero entonces, este de acá, jóvenes, ¿sí? Este de acá no puede formar doble enlace aquí porque luego le quieren meter doble enlace a una orbital, a un átomo que tiene hibridación sp3. O sea, esto para acá no va, porque fíjense, es doble, sencillo, sencillo, ¿sí? No puedo yo meter acá porque si no yo ya estaría poniendo enlaces de más al carbono. Entonces, la estructura de resonancia para esta molécula o el primer camino de estructura de resonancia sería que yo voy a mover este par de electrones hacia acá, hacia el carbono que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, esto de acá, pues todavía no lo voy a mover porque pues no entraron en resonancia estos electrones con los de arriba. Ajá. ¿Por qué? Porque repito, ajá, pues está acá, no, tiene enlace sencillo, sencillo y sencillo. Entonces, lo único que puedo hacer es, por ejemplo, yo aquí tengo ajá. Entonces, al mover estos electrones para acá, este par de electrones va a quedar aquí formando un carbanión y este de acá pues queda como carbocatión, ¿sí? Ay, aquí me falta este. ¿Sí, jóvenes? ¿Entendimos esta parte de la resonancia? Sí. ¿Sí? Por favor, fíjense bien cómo lo hacen, porque les digo, luego le quieren meter a este carbono doble enlace y pues no, porque este carbono no tiene hibridación sp2, no, por lo cual no tiene orbital p puro, por lo cual no puede entrar en resonancia. Ahora bien, esta sería mi primera estructura de resonancia, ¿sí? Ahora, ¿cómo? O sea, es que como estos están aislados, ¿sí? De los electrones de acá, ¿sí? Si hubiera habido alternancia, pues sí entran en resonancia, pero pues no la hay porque es doble, sencillo, sencillo, doble. Ahí se corta la resonancia, por lo cual estos están aislados. Ahora bien, voy a hacer las estructuras de resonancia para este lado. ¿Sí? Bueno. No sean malitos, copien esta estructura de resonancia porque voy a necesitar borrar. ¿Ya la copiaron? No, espere. Cópienla, por favor. ¿Ya la copiaron, jóvenes? Ya. Bueno, voy a borrar esta estructura azul. Ajá. Y voy a hacer la estructura de resonancia con el caminito rojo, porque bueno, esa como tiene más enlaces. Ajá. Entonces, la voy a hacer por pasos. Como va a meter densidad electrónica, primero voy a deslocalizar estos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a quedar como carbocatión y entonces va a meter el par de electrones. Fíjense bien. Entonces, y fíjense también, voy a ocupar negro, como que el azul casi no se ve.
¿sí? ¿De dónde estoy agarrando los electrones? Si estoy manejando dos electrones, es de la mitad del enlace hacia este carbono. Recuerden que este carbono, ¿sí?, tiene un orbital P puro. Entonces, mi primera estructura de resonancia va a ser este movimiento de electrones. Y entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, esto lo muevo hacia este carbono. Recuerden que ahí tengo un carbono con un orbital P puro. Entonces, ese orbital P puro va a recibir a los dos electrones de este carbono y de este carbono. Entonces, quedaría como carga negativa. Ahora, este carbono, como yo le quité el doble enlace, va a quedar con carga positiva, ¿sí? Fíjense bien. Ajá. Ahora, dejen pongo lo que falta, que es este. Ahí está. Esa es mi primera estructura de resonancia, ¿sí? Esto lo puedo volver a escribir acá, porque ahorita estoy solamente haciendo la estructura de resonancia de este lado. La de este lado, pues ya la había hecho aquí abajo. Entonces, estos los puedo dibujar, los puedo dejar ahí fijos porque no van a entrar en la resonancia de arriba, ¿sí? Porque, pues ya dijimos que están aislados, ¿ok? Ahora, esta carga positiva la va a estabilizar este doble enlace. Entonces, tengo que indicar que este doble enlace va a irse para acá. Ahí está. Y entonces tengo otra estructura de resonancia. Ajá. Entonces, este carbono se quedó con carga negativa. Ajá. Este otro carbono de acá, pues se estabilizó, perdió su carga positiva. Ahora esto, pues no lo he movido, esto está aquí, ¿sí? Y este, como perdió un par de electrones, ahora este tiene carga positiva. Y este, pues se sigue ahí, ese, pues recuerden que no lo voy a mover ahorita. O sea, pues ya lo moví hace rato, ya ahí lo dejo, ¿ok? Ahora, ¿quién va a estabilizar a esta carga positiva? Quien va a estabilizar a esta carga positiva, pues es el par de electrones que tengo aquí, ¿ok? Y entonces, pues ya acabé con mis estructuras de resonancia. Metí este par de electrones que son del oxígeno. Entonces el oxígeno, espérame, aquí no me he puesto. Metí este par de electrones, entonces, ¿sí? Quedaría este oxígeno con carga positiva, ¿sí? Y entonces acá, pues ya, pues ya lo había movido, y ahora aquí voy a tener la carga negativa, ¿no? Que ya había comentado. Entonces, jóvenes, ¿sí? Fíjense cómo, ¿sí? Entre todos estos átomos se llevó a cabo la deslocalización de electrones, ¿sí? Las estructuras de resonancia, repito, jóvenes, le dan, bueno, cuando yo tengo un sistema conjugado, la molécula es estable o aumenta su estabilidad. Doble, sencillo, doble, ¿no? Y acá tengo sencillo. Entonces, todos donde están aquí conjugados, porque tengo sencillo, doble, hay en estos estructuras de resonancia, por lo cual aumenta la estabilidad de la molécula. ¿Por qué? Porque la carga está distribuida entre 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Entonces, entre ellos están moviendo los electrones, ¿sí? Ahora,
Aquí la estructura de resonancia quedó de una manera no cíclica, ¿sí? De una manera no cíclica. Cuando son cíclicas las moléculas y tienen resonancia, pues la estabilidad aumenta aún más, ¿ok? Aquí está, sí, o sea, la molécula sí es cíclica, pero la resonancia no se llevó a cabo de forma cíclica, sino de manera no cíclica, ¿ok? Y bueno, entonces, fíjense cómo yo fui moviendo los electrones paso por paso para hacer las estructuras de resonancia. Por favor, cuando lo hagan en el examen o ponga algún ejercicio, ustedes, ¿cómo se dice? Deben de hacer las estructuras de resonancia paso por paso, ¿sí? Porque bueno, luego lo que hacen estructura de resonancia a esta molécula, ¿no? Entonces, a ver si no tenemos problemas de internet. Bueno, lo que hacen es, me lo indican así, con flechas nada más así. Así. Esto estaría mal, ¿eh? Si me lo enseñan así en el examen, va a estar mal. Lo deben de hacer paso por paso, paso por paso, ¿ok? Bueno, ahora, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Profesora, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué le pasó al doble enlace que está dentro del ciclo? Me perdí ahí tanto. ¿Qué le pasó? Que Ajá, me al lo último. comí ahí va, me lo comí, pero pues, o sea, ahorita nada más yo hice la estructura de resonancia de este lado, porque estaban estos conjugados, ¿sí? Pero con la estructura azul hace rato que puse, pues había hecho ya la estructura. O sea, es que cuando pasa eso de que están los electrones aislados, ¿sí? Que no están conjugados, entonces digamos que tiene dos caminos por donde hay que hacer las estructuras de resonancia. Primero la hice con el caminito azul, que nada más moví estos dos, y ahora lo hice por este lado, que moví los electrones de todos estos átomos, pero estos como ya no están, como están aislados porque no están conjugados con esto, entonces pues nada más lo vas escribiendo así. Ese no se mueve con respecto a esos. ¿Sí? Sí. Ok. Profesora, Sí, adelante. yo tengo otra duda. Ajá, ajá. ¿Por qué el oxígeno quedó con carga positiva? Porque recuerda que cuando metes su par de electrones, o sea, estos dos electrones son del oxígeno, ¿sí? Entonces, pues él se los está dando al carbono para poder estabilizarlo. Está formando un enlace covalente coordinado. Pero bueno, al ser covalente coordinado no los comparte con el carbono y no adquiere carga. O sea, el carbono pierde su carga positiva porque ya completó el octeto cuando el oxígeno le donó el par de electrones. Pero el oxígeno no le gusta donar este par de electrones porque los dos son de él. O sea, cuando tenemos un enlace covalente normal, por decirlo así, un electrón lo comparte un átomo y el otro electrón es del otro átomo, ¿sí? Y eso pues mantiene a la molécula neutra. Pero cuando la compartición de electrones no es equitativa, como en este caso, o sea, el oxígeno donó el par de electrones al carbono para que pudiera perder esta carga positiva, pero al fin de cuentas, estos dos electrones son del carbono, no son del son del oxígeno, no del carbono. Entonces, por eso adquiere carga positiva, porque está donando un par, o sea, el oxígeno pues tiene pares de electrones sin compartir. Y cuando uno de esos pares los tiene que compartir así los dos, adquiere carga positiva, porque la compartición de electrones no es equitativa. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ¿y para qué me sirve a mí mover los electrones? ¿Para qué me sirve a mí como químico? Bueno, a ustedes les va a servir mucho las estructuras de resonancia porque vamos a
les sirve mucho para hacer mecanismos de reacción, para predecir un producto de alguna síntesis. Por ejemplo, nosotros ya conocemos el concepto de ácido y de base, pero también tenemos nosotros un concepto que es nucleófilo y electrófilo. Electrófilo y nucleófilo. Un nucleófilo, jóvenes, es aquella especie, ¿sí? Que tiene afinidad, ¿sí? Núcleos, ¿sí? Nucleófilo, núcleo viene del núcleo, ¿no? Y filo significa amor. Entonces, un nucleófilo es aquella especie que tiene afinidad, ¿sí? Por los núcleos. Y en los núcleos, ¿quiénes están? Los protones. Entonces, es por eso que los núcleos los nucleófilos, perdón, siempre van a ser negativos. Y su contraparte son los electrófilos. Los electrófilos son especies positivas. Electrófilo, electrón, filo, amor hacia los electrones. Ajá. O sea, esta especie que es positiva, pues siente amor por especies negativas. Y esta especie que es negativa siente amor por especies positivas. Ajá. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, jóvenes, negativo, positivo, ¿no? El oxígeno, el grupo hidroxi del hidróxido de sodio es una especie nucleofílica porque tiene carga negativa y siente afinidad por los hidrógenos que no tienen electrones, y entonces esto le vamos a llamar nucleófilo y electrófilo. ¿Sí? Pero hay veces que, por ejemplo, ya hemos visto que los carbocationes son especies que no tienen electrones, que son especies positivas. Entonces, ese carbono de carbocatión tiene que, a ver, acuérdense, un carbocatión es así, ¿no? Acuérdense, ¿no? Esto es un carbocatión. Le falta un par de electrones. Es una No se especie alcanza a ver, positiva. profesora. Ay, perdón, gracias. Lo siento. Esta especie es un carbocatión. Le falta un par de electrones, no tiene completo su octeto. Entonces es ¿qué? Es un electrófilo, porque siente necesidad por especies negativas. Ajá. Ahora, bueno, esto salió por las, ¿cómo se dice? Bueno, ¿qué tiene que ver con la, ¿cómo se dice? Con la resonancia. Bueno, ustedes van a ver más adelante reacciones, ¿sí? Electrófilo, nucleófilo, ¿sí? Donde, por ejemplo, voy a borrar aquí abajo porque ahí es un amontonadero. Uh-huh. Supongamos que tienen este compuesto. Y les digo, a ver, ¿sabes qué? Haz reaccionar a este compuesto, ajá, con un electrófilo. Uh-huh. ¿Qué puede ser? Le insisto, que puede ser un carbocatión, ¿sí? Lo que pasa, jóvenes, nada más como comentario antes de seguir con el ejemplo, de manera general, ya lo van a ver más puntual con el profe, los electrófilos, o sea, el concepto de acidez y basicidad, ya vimos que esto es una base, ¿no? Una base que siente afinidad por los hidrógenos, o sea, por las especies ácidas. Cuando un nucleófilo ataca un hidrógeno, cuando el hidroxi ataca al protón, le llamamos a base y a le llamamos ácido. Pero, por ejemplo, si el OH, ¿sí se ve? Sí.
ataca un carbono de un carbocatión, como este carbono de carbocatión pues no es ácido, a este le vamos a llamar electrófilo. Y a este le vamos a llamar nucleófilo. Pero aún así, de todas maneras, jóvenes, una base es una especie nucleofílica. ¿Por qué? Porque es negativa, ¿sí? Y un hidrógeno es una especie electrofílica. ¿Por qué? Pues porque le faltan electrones. Entonces, ¿sí queda claro el concepto de nucleófilo y electrófilo? Entonces, el nucleófilo, es que no entendí muy bien, ¿por cuál se había traído cuál cada uno? O sea, si tú tienes un grupo hidroxi y ataca al hidrógeno como protón, bueno, ¿sí? A este le vamos a llamar base y a este le vamos a llamar ácido. Base y ácido. Pero si este hidroxi, en vez de atacar, o sea, pues los dos, obvios, es lo mismo, son negativos los dos, ¿no? Es lo mismo, pues. Ah, bueno, ya le he puesto carpeta. Ahora, cuando este hidroxi ataca un carbono de carbocatión, ¿sí? A este carbono de carbocatión, pues obviamente le faltan electrones, le llamamos electrófilo. Y el grupo hidroxi, en vez de llamarle propiamente base, le vamos a llamar nucleófilo. ¿Por qué no le llamamos base? Porque en sí no está atacando a un hidrógeno como protón, sino más bien está atacando a un carbono de carbocatión. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ah, ok, sí. ¿Sí? Pero bueno, al final de cuentas les digo, o Perdón, sea, solo una pregunta, maestra. sí, adelante. ¿Lo que está al lado del carbón es carga positiva o qué es? Sí, No esta es alcanzo a carga diferenciar. positiva, perdón, Gracias. carga positiva. O sea, al final de cuentas quiero que se den cuenta de algo, ¿no? O sea, la química es siempre, lo negativo va a lo positivo. O sea, cambian los nombres, sí, ¿no? Como en este caso, pero al final de cuentas, en cuanto a reactividad, pues hacen lo mismo. Lo negativo se va a lo positivo, lo negativo se va a lo positivo. Eso es lo que quiero que entiendan. Ah, bueno. Y bueno, ya creo que me desvié del tema porque les estoy dando otras cosas que van a ver más adelante con el profesor. Pero bueno, o sea, esto salió porque yo quiero que entiendan cuál es la importancia a ustedes como químicos de entender la resonancia, ¿sí? Porque luego uno dice, bueno, ¿y a mí de qué me va a servir saber mover electrones? No se les olvide que al final de cuentas, pues ustedes se están preparando como químicos, ¿no? Tal vez algún día, pues ustedes tienen que proponer la síntesis de un compuesto. Entonces, ¿cómo van a saber, sí? ¿Cómo van a proponer esa síntesis o ese mecanismo de reacción? Por ejemplo, yo les pongo esta especie de reactivo y les digo, hazlo reaccionar con el electrófilo X, ¿no? Por ejemplo, pues un carbocatión o el electrófilo que ustedes gusten, ¿sí? ¿Qué carbono creen ustedes que con el que va a reaccionar más ese electrófilo de toda la molécula? ¿Con cuál carbono creen ustedes que va a reaccionar? A ver, déjenla encierro. O sea, tiene muchos carbonos. Este. ¿Sí? ¿Con cuál creen que va a reaccionar esa especie positiva? ¿Con cuál de todos esos carbonos, sí? Pues va, ¿con cuál de todos esos carbonos, pues van a ver al electrófilo y va a decir, pues yo reacciono contigo? ¿Cuál creen que sea? ¿El más distante? No. Bueno, a ver, para ti, ¿cuál es el más distante? ¿O por qué más? ¿Por distancia o cómo? A ver. El que tiene la flechita, la flechita negra, porque es el más distante a los demás, entonces tiene... Sí es con ese, pero tu respuesta no es la correcta. No es porque sea el más distante, es porque es el carbono más negativo, ¿sí? O sea, las estructuras de resonancia, jóvenes, en sí todo el tiempo
se encuentran moviéndose los electrones, ¿sí? Pero hay un carbono de todos estos, o sea, todas estas jóvenes es la misma molécula, todos estos es la misma molécula. Por eso van a ver por ahí que le llaman híbrido de resonancia, porque esta molécula es la mezcla de todas estas, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la deslocalización de electrones. Ahora bien, esta molécula, jóvenes, su carbono más negativo, ¿sí? Acuérdense, insisto, en química orgánica es lo negativo se va a lo positivo siempre, ¿sí? Independientemente de los nombres, ¿sí? Lo negativo siempre se va a lo positivo. Entonces, de todas estas moléculas, perdón, de todos estos carbonos que yo tengo aquí, este carbono es el carbono más negativo, ¿sí? O químicamente, o mejor dicho, hablando, el más nucleofílico. Entonces, este carbono, ¿por qué es el más negativo? Pues ya lo vimos, al hacer las estructuras de resonancia, vimos que la carga negativa se concentró en este carbono. Entonces, esta molécula, ¿sí? Bueno, más bien este carbono reaccionaría o formaría un enlace con con este especie electrofílica. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Ahora lo contrario, ¿no? Si yo les pongo un nucleófilo, bueno, una especie negativa, ¿con quién reaccionaría ese negativo? Bueno, ahorita nos salimos de la sesión y los vuelvo a conectar porque ya queda menos de un minuto. De hecho, lo voy a borrar para que lo vean mejor. Entonces, en general, las estructuras de resonancia me van a servir a mí para conocer la reactividad de una molécula. O sea, yo no va a ser lo mismo que ataque en un carbono o en otro carbono. ¿De qué va a depender? Pues de las estructuras de resonancia, ¿sí? Fíjense bien. Ustedes van a ver reacciones de sustitución. Ustedes van a ver reacciones de sustitución electrofílica aromática con el profesor Hill. Y es muy importante que sepan hacer estas estructuras de resonancia, ¿sí? Fíjense. Para que lo vean. Esta molécula puede llevar a cabo, o sea, no les voy a dar ahorita el mecanismo, eso ya lo van a ver con el profesor Hill. Se llama reacción de sustitución electrofílica aromática. O sea, esta molécula, ustedes le van a meter un electrófilo, o sea, una especie positiva. Ajá. Pero, pues, ¿dónde va a entrar el electrófilo? ¿No? Esa es la cuestión. Pues para eso tenemos que hacer las estructuras de resonancia. ¿Cómo las vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Vamos a hacer las estructuras de resonancia para ¿ok? Este carbono, o sea, decíamos que el oxígeno puede donar pares de electrones libres siempre y cuando este carbono tenga doble enlace. ¿Lo tiene? Pues obviamente sí. Entonces, todos estos, pues ya sabemos que tienen orbital p puro, ¿sí? Ahora bien, este par de electrones se va a meter aquí. ¿Qué creen que pase una vez que meta este par de electrones aquí, jóvenes? ¿El oxígeno se vuelve positivo? El oxígeno se vuelve positivo y tengo que indicar que este doble enlace también se va a mover, porque si yo no lo indico, estaría indicando que voy a formar ahí un carbono pentavalente, pues sabemos que eso no existe. Exacto. Entonces voy a poner mi primer movimiento de resonancia que yo estoy haciendo es este, ¿no? Entonces,
este oxígeno, como bien dice su compañero, quedaría positivo, ¿sí? Estos electrones, jóvenes, pues todavía no los estoy moviendo. Y estos electrones, los de acá, los tengo que deslocalizar o mover, porque si no ese carbono, ¿sí? O sea, perdón, si yo le pongo aquí un doble enlace, pues ya sería 1, 2, 3, 4, 5, pues obviamente ese no. Entonces, aquí, jóvenes, pues se va a mover ese par de electrones y ese carbono quedaría con carga negativa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, ahora, este par de electrones, o sea, la resonancia pues va a ser en todo el ciclo. Este par de electrones que son del carbanión, tengo que indicar que los voy a formar un doble enlace aquí. Pero a su vez tengo yo que indicar que esto, o sea, que este se tiene que mover porque si lo dejo así, formaría ahora un carbono pentavalente de este lado, pues obviamente eso no. Entonces, lo voy a mover para acá. Y entonces, ahí está. Aquí voy a formar el doble enlace porque estos ya los moví y ahora este carbono quedaría con carga negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve que indicar que lo tuve que mover, entonces pues ya al hacerlo, pues ya quedaría con carga negativa, ¿sí? Después otra vez, este par de electrones tengo que indicar que va a formar un doble enlace aquí y a su vez estos los tengo que deslocalizar hacia este carbono para que ahora no quede con exceso de enlaces. Sigo dibujando aquí esto ya lo había movido, ahora lo muevo hacia acá y ahora aquí orbital P puro pues va a quedar con exceso de electrones y tendría una carga negativa, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Pues ya al final, ¿sí? Carbanión de aquí, voy a meter aquí el doble enlace y para que no quede con exceso de electrones, pues ahora sí, fíjense cómo el oxígeno ya recuperó sus electrones. Me quedó muy poco. El oxígeno pues ya recuperó sus electrones y fíjense cómo pues llegué a lo mismo, nada más que fíjense cómo la posición de los electrones con respecto a la molécula inicial pues es diferente. Ahora bien, les decía que ustedes van a llevar a cabo una reacción que se llama sustitución electrofílica aromática. Ya verán por qué aromática, etcétera. Ya verán después el mecanismo. Pero, por ejemplo, yo tengo un electrófilo, el que sea, ya los verán, ya los conocerán, cuáles pueden introducir al anillo. Ahora, ¿me quieren decir en qué carbonos puede entrar ese electrófilo? Sería en los carbonos que fuimos añadiendo los electrones, ¿no? Cuando fuimos quitando el doble enlace. A ver, ¿pero en cuál? Por ejemplo, en la primera resonancia sería en el que está indicado al lado del doble enlace con el oxígeno. ¿Cómo le llamábamos a ese carbono? Cuando está adyacente, acuérdense, ya vimos nomenclatura de compuestos aromáticos. ¿Cómo le llamábamos a un carbono que está adyacente de un sustituyente? Ajá.
en compuestos aromáticos. Ya se les olvidó, no han estudiado. Orto. Este carbono con respecto a este sustituyente está orto. Aquí tengo yo una carga negativa, entonces el electrófilo va a entrar aquí. ¿Y dónde más podría entrar? En el para. ¿Dónde? ¿En el para? Sí, no, en ¿Sí? el. En este, ajá. Obviamente, pues también tengo este otro, pero pues va a ser lo mismo que el otro orto, ¿no? O sea, ¿por qué el electrófilo puede entrar ahí, jóvenes? Porque tengo aquí carga negativa y carga negativa, ¿sí? Cuando yo tenga este sustituyente hidroxi y le quiero, o sea, en un anillo aromático y le quiero meter un electrófilo, voy a obtener dos productos. Espero y lo vean aquí, lo voy a poner muy chiquito por falta de espacio. Voy a tener dos productos. Cuando el electrófilo entre en posición orto y cuando el electrófilo, esto entiéndalo bien porque lo van a ver con su profe. Y cuando el electrófilo entra en posición para, van a ser estos dos productos. En este no. ¿Por qué? Porque nunca quedó la carga negativa aquí, ¿sí? Nunca quedó la carga negativa aquí. Entonces, jóvenes, los carbonos más negativos en esta molécula que se llama fenol, cuando yo lo quiero hacer reaccionar con un electrófilo, ¿sí? Va a entrar en la posición orto y en la posición para. ¿Por qué? Porque son los carbonos más negativos. Son los carbonos más negativos. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí. Ajá. Bueno, ¿hay alguna duda? Yo les recomiendo que traten de hacer, o sea, ustedes solitos con la explicación que ya di, ustedes solitos, obviamente en la tarde, bueno, un rato libre que tengan, traten de hacer las estructuras de resonancia, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando el oxígeno está como electroatractor. ¿Puedo borrar o ya lo copiaron? Ya. ¿Ya lo copiaron? Bueno, voy a borrar para hacer ahora otra estructura de resonancia. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando yo a esta molécula ¿qué pasa? Ay, perdón. Cuando a esa molécula yo le quiero meter un electrófilo. Recuerden, también es una reacción de sustitución. O sea, pueden tener la reacción de sustitución, o sea, el fenol, como hace rato, puede llevar a cabo la reacción de sustitución electrofílica aromática o también esta, ¿no? Que es el benzaldehído. Ajá. Entonces, primero, para saber yo dónde va a entrar una especie positiva en esta molécula, pues tengo que hacer las estructuras de resonancia, las estructuras de resonancia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues así. Ok. Entonces, decíamos que el oxígeno aquí tiene doble enlace. Entonces, como el oxígeno tiene doble enlace, aquí en vez de meter, saca los electrones. Saca los electrones. Entonces, este doble enlace de aquí va a irse para acá. ¿Ok? Y entonces, fíjense,
Como aquí le estoy quitando un par de electrones, recuerden, un electrón es del oxígeno y el otro electrón es del carbono. Entonces, lo que va a tener el oxígeno es un electrón de él y otro del carbono. Bueno, de él y del carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? Este oxígeno va a tener carga negativa. Carga negativa. Y este carbono, pues va a tener carga positiva, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser mi siguiente movimiento de electrones? Ah, pues ahora que este carbono alguien lo tiene que estabilizar, ¿sí? Dejen, pongo bien ese doble enlace que no me gustó. Alguien tiene que estabilizar a ese carbono que tiene carga positiva. ¿Quién? Pues este, ¿no? Porque está como pues adyacente luego. Entonces, este doble enlace de aquí va a pasar a este lado para estabilizar esa carga positiva. Y entonces, fíjense, voy a escribir aquí abajo mi otra estructura de resonancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Pues que este tenga doble enlace. Este aquí va a tener, pues sigue con su... Ajá. Este ya recuperó su, pues su octeto, ¿no? Este aquí pues va a tener exceso. Ajá. Esto no lo he movido y ahora este como lo moví hacia acá, va a tener aquí una carga positiva porque le quité electrones. Repito, porque le quité electrones, ¿sí? Ahora, ¿quién va a estabilizar esta carga positiva? Pues el doble enlace de aquí. ¿Cómo lo indicó? Pues así como lo he estado indicando. Esta carga positiva va a ser estabilizada por este doble enlace. ¿Ok? Y entonces, ¿no? ¿Sí? Carga negativa. Ajá. Repito. Ajá. Y va a tener aquí esto. Y este carbono se queda con la carga positiva. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién va a estabilizar a esta? Pues otra vez este doble enlace. ¿Sí? Ay, permítanme que aquí quién sabe qué me está abriendo mi compu. Ok. Ok, entonces esta pues otra vez va a ser estabilizada por el doble enlace. ¿Ah? Negativo. Hidrógeno acá, entonces este aquí. Este doble enlace, pues ya indiqué que lo tengo que pasar para acá y ahora este va a tener carga positiva. ¿Ok? Ahora, ¿quién va a estabilizar a esta carga positiva? O sea, fíjense cómo todo es va en ciclo, ¿no? Pues ¿quién? Este doble enlace. ¿Ok? Y entonces, aquí, este quedó aquí, este quedó acá, este va a quedar acá. Carbono, hidrógeno, oxígeno. El electrón. Ajá.
Y entonces este va a tener carga positiva. ¿Y quién? Y este carga negativa. ¿Y quién va a estabilizar al final de cuentas? Pues este va a irse para acá. Y entonces, pues fíjense cómo ya completé el movimiento de electrones. Uy. Ahí está. Recuerden que aquí pues va a ser un electrón rojo que era el del carbono y el negro pues era el del oxígeno. Y bueno, los dobles enlaces aquí, aquí y acá. ¿Sí? Fíjense cómo el movimiento de electrones, pues obviamente fue de manera cíclica. Ahora yo les pregunto, si yo quiero meter un electrófilo aquí, o sea, una especie positiva, ajá, en el anillo. ¿En el anillo en qué carbono entraría una especie positiva? ¿Dónde creen que entren, jóvenes? Ay. ¿Sí me escucharon? ¿Dónde va a entrar un electrófilo, o sea, una especie positiva en el anillo? Puede ser en el meta. ¿En dónde? ¿Quién contestó? Yo, pues puede ser en la posición meta. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde quedó la carga positiva, ¿no? No, ya regaste tu respuesta. A ver, acuérdense, este es orto, meta, para. Orto, meta, para. A ver, voy a meter una especie positiva. ¿Dónde va a entrar? Bueno, pues ya saben, en el meta, efectivamente en el meta va a entrar, o sea, puede entrar aquí y puede entrar acá, no es lo mismo. Pero ¿alguien me quiere decir por qué va a entrar ahí? Porque en el orto y para ya están ocupados los positivos, ¿no? Más bien, no es que estén ocupados, Bueno, ocupados quedaron sonaría como con... que hay algo ahí, más bien porque hay carga positiva. Ajá. Y positivo con positivo pues se repele. En el meta, ¿qué carga quedó? Entonces quedó carga negativa. No, o sea, no quedó carga negativa, no quedó ninguna carga, pero al no quedar carga positiva, ahí posibilita la entrada del electrófilo, ¿sí? Porque los otros carbonos, tanto el orto como el para, son o están como, pues son positivos. Entonces, como en el carbono meta nunca quedó una carga, en sí nunca quedó una carga, ni positiva ni negativa, pero pues siquiera no quedó ahí positiva, entonces ahí puede entrar el electrófilo. ¿Sí me expliqué? ¿Podría repetirlo? Sí, o sea, ¿por qué entra en la posición meta una especie positiva? Porque al hacer las estructuras de resonancia, yo me doy cuenta, o sea, véanlas, carbono meta, carbono meta, carbono meta, carbono, ¿para dónde va? Meta, meta y meta. Ahí nunca quedó una carga positiva. Tampoco quedó negativa, pero eso no va a afectar la reactividad porque al final de cuentas yo estoy metiendo una especie positiva, ¿sí? O sea, fíjense cómo en la posición orto y en la posición para quedaron cargas positivas. Entonces ahí definitivamente el electrófilo no va a entrar. Porque los carbonos orto y para,
al tener este grupo carbonilo como sustituyente, ¿sí? Al hacer las estructuras de resonancia, vemos que hace que los carbonos orto y para tengan deficiencia de electrones. Entonces ahí el electrófilo no va a entrar. ¿Sí, jóvenes? Ah, ok, ok. Pero fíjense cómo cambia el sustituyente, o sea, cambia la reactividad del sustituyente. En el, ¿cómo se llama? En el ejercicio anterior, el del fenol, ahí era todo lo contrario. En la posición orto y para quedó la carga negativa. Entonces ahí es donde sí puede dar, ahí es donde sí podía entrar el electrófilo. Pero aquí pues nos va a dar como producto el producto meta. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia que tiene la resonancia. O sea, no crean que nada más hay, pues para entretenernos vamos a mover los electrones a ver cómo quedan, ¿no? No, o sea, sí tiene una gran importancia la resonancia porque gracias a la resonancia podemos descubrir dentro de una molécula cuál es el centro reactivo, dependiendo la especie que le estemos metiendo. Porque muchas veces nos dicen, ay, a ver, haz este mecanismo de reacción y no sabemos a veces ni por dónde atacarlo, ¿sí? Pero si esa molécula tiene estructuras de resonancia, ¿sí? Pues podemos nos predecir en dónde va a entrar determinada especie, dependiendo si tiende a ser negativa o tiende a ser positiva. ¿Sí, jóvenes? Bueno, voy a borrar y les voy a poner unos ejercicios que estos van a ser de tarea, ¿ok? Pero ya puedo borrar. Ya. Ok. Muy bien. Uy, como que se está secando. Ay, no.
A ver, copien eso y ahorita les pongo otras reacciones, ¿sí? Esto ay, se ve medio feo ahí. Bueno, es hacer la estructura de resonancia de estas dos moléculas, por favor. Estructuras de resonancia de estas dos moléculas y las otras son reacciones ácido-base. Cópienlo, por favor. ¿Ya lo copiaron, jóvenes? Les voy a poner otra reacción. No, permítame tanto. Ok, me dicen, por favor. Listo. Muy bien. Bueno, entonces voy a poner. O sea, todos ya saben que es con movimiento de electrones, ¿ok? ¿Ok? Pues esas dos más. ¿Ok? Movimiento de electrones, por favor, y estructuras de resonancia. Bueno, jóvenes, pues vamos a darnos un pequeño receso. Nos vemos a las, ¿qué? Van a ser a las 12:30. Nos vemos, jóvenes. Vamos a iniciar con un nuevo tema. Por favor, todos se conectan, ya saben. Entonces, a las 12:30 nos conectamos para continuar con la clase, ¿ok? Sí, está bien. Gracias. Ok, bueno, Bien, gracias. los que ya terminaron de copiar se pueden salir de la sesión.